Asociación Argentina de Psiquiatras. Bueno, recién estaba un poco relatando la doctora Alveras, que va a exponer hoy cómo surge la estructura de lo que se va a exponer sobre este tema. Esto surge, en realidad, viene un poquito así. Yo tenía una paciente con un trastorno obsesivo compulsivo bastante severo y entonces la madre me cuenta que sabía yo algo de mi genética. A partir de eso lo comento y tanto Claudia como el doctor Víctor Ruggeri como el doctor Cacuri habían trabajado sobre este tema. Lo que ella relataba, cómo lo fueron armando en un grupo que ya hace tiempo que está armado, mesa redonda se llama, porque era la idea formar una mesa redonda, donde se pudieran explayar sobre distintos aspectos de esto que ahora vamos a saber, que es lo de la epigenética. Bueno, y el tema de hoy entonces va a ser genética y salud mental entre el ADN y los factores ambientales. Va a ser la primera parte. Va a exponer la doctora Claudia Herrera. La doctora Claudia Herrera es médica, genetista, la jefa de genética del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y bueno, va a dar un aspecto relacionado con todo esto. Ella tiene una inclusión a nivel internacional con estos temas sumamente actualizados, ya expuesto en nuestros ateneos relacionados con aquellas enfermedades genéticas que tienen expresión psiquiátrica, todos los nuevos estudios, incluyendo que se pueden pedir hoy por hoy para hacer estos diagnósticos. Una asidua participante y colaboradora, no de ahora, sino de toda la vida, por eso la he convocado en un comité científico de honor junto con su esposo y el doctor Cacuri, quienes van a exponer tanto Víctor como Roberto el próximo mes en la segunda parte de este tema. Así que, querida Claudia, te escuchamos, bienvenidos a todos y vamos a comenzar con el Bueno, muchísimas gracias, Marcia, por esta convocatoria. Me parece que este es un tema que nos interpela todos los días y que es fundamental en el manejo de la salud mental y en la salud en general, ¿no? O sea, ya vamos a ver que yo me acuerdo, yo tenía un gran amigo que alguno probablemente de ustedes lo conoció, que fue el doctor Paco Maglio, que seguramente lo sabrán, habrán Sí, tenido la sí, sí, sí. oportunidad de escucharlo, que él decía Sí, que sí. había que incomodar a los conformados, ¿no? O sea, de alguna manera esta charla tiene por objeto mover la estantería, o sea, incomodarnos un poco como para que pensemos las cosas desde otro lugar. Así que bueno, vamos a partir de la base de, espérate que necesito correr esto de acá, que no sé cómo lo haría, pero bueno, ya me voy a dar cuenta. Ahí está. Bueno, vamos a partir de la materia prima en donde nos apoyamos para el reconocimiento de la genética, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el ADN está formado por 4 moléculas, que serían la materia prima, la adenina, la guanina, la citosina y la timina, y ustedes se fijan que tanto la adenina como la guanina son 2 ciclos, mientras que la citosina y la timina tienen un solo ciclo. Y entonces se distribuyen espacialmente, uno grande y uno pequeño, con una relación que siempre la guanina y la citosina van juntas y la adenina y la timina también. Como, esperen que, ahí está. Bueno, entonces, cuando las vemos en forma tridimensional, el ADN forma una doble escalera complementaria en donde interviene un azúcar, que es la desoxirribosa, y puentes fosfatos. En cambio, el ARN, que sería la molécula que nos sirve de templado para la copia de este material genético, es cadena simple para poder, a través de mecanismos de complementariedad, poder copiar este mensaje y llevarlo a través de los poros que tiene la membrana nuclear hacia la maquinaria en donde en las células se van a fabricar todos los componentes
constitutivos ya estructurales o enzimáticos que van a dar vida a las células y a los seres vivos en general. A diferencia de la desoxirribosa que está en el ADN, en el ARN tenemos ribosa. Entonces, este ADN no está suelto ahí, disperso en un núcleo, sino que está muy prolijamente ordenado y guardado porque es una molécula que si nosotros pusiéramos todos los cromosomas unos al lado de los otros, cubriría una superficie de 2 metros, pero tiene que entrar en una pequeña bolsita de menos de 6 micrones, que es el tamaño, incluso menor, del núcleo de las células nucleadas, ¿no es cierto? Para lo cual, esta cromatina, o sea, ADN, debe estar formando cromatina, que es el ADN condensado. La genética clásica no admite explicaciones completas para las diversidades de los seres humanos o de los seres vivos en general. Y por lo tanto, ni siquiera podemos explicarnos por qué tienen algunas diferencias individuos que genéticamente son idénticos, como por ejemplo pueden ser los gemelos idénticos o los animales clonados que contienen el 100% del material genético idéntico. Entonces, esto nos interpela y nos permite decir que, bueno, ¿estamos solo mirando las cosas del derecho o debemos cada tanto mirar las cosas con una perspectiva diferente? Sabemos que la epigenética es la ciencia, la rama de la ciencia de la biología que nos permite mirar las cosas desde ese lugar. Quien la describe inicialmente en los albores del siglo XX fue Conrad Waddington, y él interpreta que la epigenética sería aquel mecanismo o mecanismos mediante los cuales el genotipo, o sea, nuestro ADN, produce un fenotipo en el desarrollo. Fíjense que estamos hablando de los comienzos del siglo XX, donde todavía la estructura del ADN estaba en pañales, no sabíamos bien cómo estaba conformado los cromosomas, ni la estructura de los ácidos nucleicos, ni nada de esto. O sea, era todo una especulación. Hoy la epigenética se define como aquellas modificaciones que van a afectar directamente la expresión de los genes, o sea, cómo estos genes se van a expresar en los seres vivos, pero sin modificar la estructura del ADN subyacente. Y esto es clave, porque esto le da al ADN una función o una actividad, o a las células en general, una actividad muy dinámica. Por un lado, podemos tener un ADN perfecto, mientras que el funcionamiento de ese ADN puede no ser tan perfecto debido a estos mecanismos regulatorios que alteran o modifican su expresión. Entonces, combinamos que la epigenética estudia aquellos cambios heredables y no heredables, o sea, tiene esta particularidad que algunos van a trascender la vida del ser al cual estamos estudiando y otros que no son heredables y establecen y mantienen la expresión génica, no ocasionadas por variantes en la secuencia de ADN y que incluso pueden ser reversibles, o sea, uno puede a través de cambios en los estilos de vida modificar para bien o para mal, la expresión de nuestro material genético, justamente debido a que no hay una modificación en la secuencia del ADN, sino en la manera en que ese ADN se expresa mediante esta maquinaria. Entonces, deberíamos pensar a la enfermedad como la consecuencia de cambios o variaciones en el conductor, por ejemplo, a eso lo llamamos ADN o genoma, o también en el pasajero, que sería la maquinaria epigenética. No solo importa lo que quiere el conductor, o sea, el conductor supongamos que quiere llegar a Mar del Plata, pero el pasajero decide parar en Chascomús. Entonces, los mecanismos epigenéticos son mecanismos sumamente complejos. Y cada vez que nosotros imaginemos cuestiones que tienen que ver con lo biológico, también tenemos que incorporar en ese concepto cuestiones que tienen que ver incluso con lo emocional. O sea, cuando nosotros tenemos miedo, cuando tenemos
alegría, cuando tenemos una aspiración, un deseo, estamos generando un cambio en nuestra química. Estos cambios en nuestra química están mediados por reacciones químicas que ocurren en nuestra estructura biológica. Y estos cambios son los cambios que nosotros vamos a tratar de interpretar en estos mecanismos epigenéticos. El más conocido de todos estos mecanismos es la metilación, que es la metilación que ocurre directamente sobre el ADN. Yo les quiero explicar esto porque cuando yo hace unos cuantos años atrás intenté interpretar estos mecanismos, me encontré con que había muchísima bibliografía, pero que no estaba clara esta división en 4 mecanismos. O sea, había toda una cantidad de literatura que entremezclaba, porque en realidad esta división tiene que ver con la comprensión de los mecanismos, pero están entrelazados entre sí y por lo tanto no siempre la literatura nos ayuda a comprenderlos bien. O sea, mi intención es que a través de estas explicaciones comprendan la relación que hay entre estos 4 mecanismos y después los vamos a tratar de comprender todos juntos para entenderlos cómo funcionan en un organismo. Entonces, el más comprendido, el más descripto, el que más sabemos es la metilación del ADN. O sea, que el ADN va a recibir grupos metilos. Después tenemos modificaciones que van a ocurrir en las histonas, que yo después les voy a contar lo que son unos carreteles en donde se van a enrollar las moléculas de ADN. Hay pequeñas porciones, el tercer mecanismo sería mediado por porciones de ARN que no es mensajero, que es un ARN que se codifica a partir del ADN que no forma genes. ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos genética nos decían que había un material genético que formaba genes y un material que llamaban basura? Bueno, en ese lugar, que ahora ya no se llama más basura, encontramos todas secuencias de microRN o ARN de cadenas más largas que actúan regulando la transcripción de los mensajes del genoma. Y por último, la remodelación de la cromatina, o sea, cómo ese ADN se estira o se repliega en función de las necesidades de transcribir un mensaje. Entonces tenemos estos 4 mecanismos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Acá están los 4 descriptos y vamos a ir desglosando. O sea, tenemos la modificación sobre el ADN a partir de grupos metilos, modificaciones en las histonas, la remodelación del ADN y las regulaciones mediadas por ARN. Vamos al primero, al que decíamos que conocíamos mejor. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente el más conocido es la metilación sobre el ADN. Acá hay un chiste. Espero que se rían, es un chiste chino en donde el chinito que está ahí en el puente dice metilo o no metilo. O sea, el grupo metilo es un carbono que tiene 3 hidrógenos, o sea, que tiene una patita, una cuarta patita, que se va a acoplar a una molécula que forme parte del ADN. Habitualmente ese grupo metilo se va a pegar a la citosina, y ahora vamos a ver dónde. ¿Qué se vio primero, digamos? Cuando empezaron a ver qué era esto de la metilación, encontraron que las células tumorales, por ejemplo, estaban globalmente hipometiladas, o sea que tenían menos niveles de grupos metilos que el ADN de células no tumorales. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que una célula tumoral que está erráticamente en división y división y división, tiene pocos mecanismos de regulación y por lo tanto es esta metilación la que probablemente la que pudiera de alguna manera frenar la mitosis permanente que tienen las células tumorales. Por otro lado, uno sabe que las células tumorales, cuanto más anárquica es esta división, menos características tienen las células que semejen a sus células de origen.
una de las cosas que indica malignidad en un tumor es que esa célula cancerígena no tenga semejanza con la célula de origen, porque se ha transformado anárquicamente y por lo tanto no fabrica los elementos químicos necesarios para tener la identidad de su célula madre. Todo esto nos está indicando que esta hipometilación de casi todo el ADN de una célula tumoral es la que hace que no tenga identidad de célula específica, diferenciada, y por otro lado que tenga una multiplicación constante. Luego se vio que algunos genes que considerábamos supresores tumorales, o sea, son esos genes que tenemos en nuestro genoma, que son nuestros soldados, los que van a batallar y nos van a impedir transformar a una célula en célula cancerosa, se encontraban hipermetilados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estos genes que nos iban a defender, al estar hipermetilados, estaban como tapados, como cubiertos y no estaban cumpliendo la función de cuidado para nuestras células. Entonces tenemos por un lado la hipometilación como el descuido máximo y la hipermetilación como el gen que está tapado y no está permitiendo que ese gen cumpla una función de cuidado. Entonces, vamos a ver en dónde ocurre la metilación. Yo le decía que la metilación es un carbono que tiene 3 de 4 valencias ocupadas por hidrógeno y la cuarta se va a pegar en el quinto lugar de la citosina, transformando a la citosina en 5-metilcitosina. O sea, la citosina, como ustedes lo ven acá, se transforma en 5-metilcitosina. ¿Esto alcanza para que esta 5-metilcitosina de alguna manera en la estructura del ADN haga que este ADN no funcione? Por sí solo la metilación no alcanza. La metilación actúa como si fuera un templado, como si fuera un elemento de atracción para que otras proteínas vengan a acoplarse al ADN, transformando esa región del ADN en, por ejemplo, si es un promotor, la citosina metilada en una isla promotora va a metilarse y sobre esa metilación van a aparecer otras estructuras que van a impedir que ese promotor funcione y por lo tanto ese gen puede estar perfectamente secuenciado, perfectamente la secuencia de nucleótidos ser maravillosa, pero ese gen no funciona. Hay patologías humanas, varias, en donde la metilación de un promotor hace que ese gen quede silenciado. A ver si seguimos. Entonces, la metilación del ADN son marcas estables presentes en células diferenciadas que implica la metilación covalente en la posición quinta de la citosina, formando 5-metilcitosina, y suele ocurrir cuando la citosina está pegada en un dinucleótido que es CpG, o sea, cuando está unida a la guanina. Y esto es común en promotores y hace un efecto de on-off o prendo o apago. Es como si fuera un switch que tiene un gen para prenderse o apagarse. Lo metilo, lo apago. Lo desmetilo, lo prendo. Cuando esto ocurre dentro del cuerpo del gen, en realidad ahí no ocurre este fenómeno on-off, sino que prolonga de alguna manera la secuencia del transcripto. Yo me voy a jugar un minutito y quiero, a ver si, esperen un minuto. Esperen, terminamos con esta y voy a pasarles un videito para que lo vean. La metilación del ADN está mediada por un grupo de enzimas que son las metilasas, que se llaman en biología escritores, o sea, que escriben de alguna manera el futuro de transcripción de ese gen. También hay otras proteínas que intervienen en ese proceso que se llaman lectoras,
que al ver que este promotor está metilado, se van a pegar. Una de estas proteínas justamente es la porción MB del MECP2. ¿Se acuerdan del MECP2 que nosotros hablamos en alguna oportunidad? Que era el gen responsable de una patología como el síndrome de Rett. ¿Qué quiere decir MECP2? Metil CP binding protein, o sea, proteína que se une a una citosina metilada. O sea, ¿me van siguiendo? No sé si me van siguiendo o no, si hay algo que quieren que pare y vuelve para atrás, lo hacemos, no tengo ningún problema. Me gustaría que lo entiendan. O sea, que tenemos una citosina metilada y yo tengo un MECP2, o sea, una proteína que se va a unir específicamente a esa estructura de ADN de citosina metilada. Por eso se llama metil CP binding protein. Y esto es lo que hace que esta estructura de promotora se secuencie o no se secuencie. Esta estructura a su vez tiene como función reclutar enzimas como la histona acetilasa, que es esta HDAC, que va a remodelar la cromatina, que va a producir una remodelación de la cromatina y va a producir o borramiento de los patrones de metilación o transformaciones de esta citosina metilada en una hidroximetilcitosina a una 5-formilcitosina o un 5-carboxilcitosina. O sea, que esto puede ir modificándose con el tiempo. Para que sepan, nosotros no envejecemos, sino que nos metilamos. O sea, si nosotros queremos entender los procesos de envejecimiento, tenemos que entender que lo que ocurre es que nuestro material genético, al envejecer, al ir sufriendo modificaciones con el tiempo, lo que adquiere son grupos metilos. Y en este gráfico vemos que el efecto del envejecimiento es el aumento en la tasa de genes metilados. Este mecanismo se ve influenciado profundamente por el ambiente. O sea, el ambiente en donde nosotros vivimos es un ambiente en donde tiende a ocurrir procesos de metilación. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, incluso en individuos idénticos, como los gemelos idénticos, en donde sus patrones de metilación a lo largo de la vida se van modificando. Y si encima estos gemelos fueron criados en ambientes diferentes, vamos a tener patrones de metilación bien distintos. También, a veces, individuos que tienen semejantes ADNs, no idénticos obviamente, pero de sexo diferente, pueden tener factores que tienen vinculación con las hormonas sexuales que tengan patrones de metilación diferente. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, antes de pasar a esto, yo les quiero mostrar un video y espero que lo puedan ver porque me encantaría, a ver si ustedes me dicen algo que si se So ve. here's the gene being transcribed, ¿Se ve? and next to it, you'd ¿Se ve? Perfecto. Sí, Bien. sí. Entonces, lo que yo quiero mostrarles antes de volver para atrás el video, esperen que lo paro. so here's the gene being transcribed. Esto es, ay, esperen que estoy haciendo lío. A ver, So here's the gene being transcribed, and next to it, you'd see acetyl. bien, vamos de vuelta. So here's the gene. So here's the gene. Esto es una molécula, ¿ven el cursor o no lo ven? ¿Alguien Sí, me se ve contesta? perfecto. Ah, Se bien, ve. entonces, la molécula de ADN es esta amarillita o medio naranjita que ustedes ven acá, ¿sí? El ADN está enrollado, ¿lo ven? Está enrollado en estas pelotitas violetas, ¿sí? Y de estas pelotitas violetas salen unas espiguitas que tienen un puntito blanco. ¿Se ve? Perfecto. Bien, Sí. entonces, cuando vamos a ver que
se está transcribiendo el material genético y en el promotor que está acá aparece el grupo metilo que se unió a la citosina. Esto pegó al MECP2, que era la proteína de unión de la citosina metilada, y a otros grupos químicos, incluyendo la enzima que desacetila a la estructura de las histonas, y esto hace, fíjense, ¿qué le pasa al ADN? El ADN se repliega totalmente. Esto implica, si quieren lo volvemos a ver, esto implica necesariamente que si yo repliego el ADN, lo vuelvo a transformar en un ovillito, la maquinaria transcripcional no va a poder ingresar y por lo tanto ese gen, por efecto de la metilación y de todos los procesos que se fueron acoplando al proceso de metilación, esperen que le voy a sacar a mi perro una botella que hace ruido. Me está mirando con una cara pobre. Bueno, entonces esos mecanismos de acoplamiento hacen que el ADN se vuelva a enrollar y entonces hace imposible que ese gen se transcriba. Lo vamos a volver a mirar y entonces el gen se estaba expresando a nivel del promotor. Ocurre un proceso de metilación, este promotor metilado va a atraer a la metilcepebandein protein y a su vez va a atraer a una enzima, a un grupo de proteínas en donde está la enzima que desacetila, que son estos puntitos blancos, desacetila a las histonas, que son estos bloquecitos que están acá, y entonces obligadamente el material genético, el ADN, se va a condensar, haciendo imposible que acá ingrese cualquier proceso que nos permita la transcripción del material genético. Entonces, volvemos atrás y acá sí volvemos. Entonces, ¿entienden por qué esta imagen nos está devolviendo la sensación, la claridad de que los mecanismos están todos intrincados unos con otros? Entonces, el segundo paso que vamos a analizar de la epigenética es de qué manera las histonas, que son estos carreteles que vamos a ver acá y vamos a ver qué son, pueden modificar lo que envuelven, que es el material genético. Entonces, los nucleosomas son proteínas llamadas histonas, que hay de diferente tipo, acá los vemos, son estas pelotitas azules y verdes, en donde esta manguerita amarilla, que sería el ADN, se va a enrollar para poder ocupar el menor espacio posible dentro del núcleo de una célula. Así, el ADN condensado en heterocromatina, la maquinaria transcripcional no puede ingresar y por lo tanto no hay un ARN mensajero y por lo tanto el gen no produce una proteína. En cambio, si el ADN no está condensado, está laxo, no está tan enrollado en esta histona, puede entrar la maquinaria y entonces puede transcribirse. Todo esto depende de en qué medida este material, estas histonas, reciben información química por parte del medio ambiente. Entonces, las histonas no son empaques proteicos del ADN, actúan activamente en la expresión génica y para ello sufren modificaciones translacionales como la acetilación de la cola de lisina, que produce activación, o la metilación de la arginina y la lisina de alguna de estas proteínas, o la fosforilación de las serinas. O sea, cada uno de estos grupos químicos pueden ir a ubicarse dentro de esta estructura proteica y a su vez va a hacer que este material genético se prenda o se apague. Por ejemplo, la fosforilación de serina, trionina o tirosina, que son aminoácidos constitutivos de las histonas, es masiva en el periodo de mitosis. La ubiquitinación de un tipo de histona, la H2B, ocurre durante la transcripción activa de la cromatina. La ubiquitinación de la H2O, que está mediado por un complejo que se llama Polycom,
provoca represión de la cromatina. O sea, ustedes ven que hay mecanismos de on y off mediados por distintos grupos químicos. ¿Y esos grupos químicos de dónde salen? Surgen del medio ambiente en donde está ese núcleo, y por supuesto, ese núcleo está en una célula y esa célula está en un organismo que recibe influencias de otras células y por supuesto del medio ambiente. Entonces acá vemos en un dibujito lo mismo que vimos en el video, en donde cuando tenemos los grupos acetilo, este ADN puede transcribirse, mientras que cuando los grupos acetilos desaparecen, este ADN se repliega sobre las histonas y hace que el ADN no se transcriba. También tenemos lo que se llama la remodelación del ADN. La remodelación del ADN es este mecanismo de replegamiento. Hay procesos biológicos en donde esto es normal. Si ustedes recuerdan, los organismos que tienen 2 cromosomas X, en la especie humana, la mujer, tenemos siempre un cromosoma X que está condensado. Y esto es un proceso por el cual siempre la mayor parte del segundo cromosoma X de cualquier individuo femenino debe estar condensado por un proceso de compensación de dosis, porque necesitamos solamente un X, como tiene el varón, y por lo tanto el segundo X se va a condensar. ¿Cómo se condensa el segundo X? Ocurre por azar, mediado por sustancias químicas, y entonces una mujer es necesariamente un mosaico funcional entre un X que vino de su mamá y un X que vino del papá. Y por eso cuando, por ejemplo, vemos una gatita que tiene 3 colores de pelaje, cuando yo veo un gato que tiene 3 colores de pelaje, amarillo, negro y marrón, por ejemplo, o blanco, inmediatamente sé que es una hembra, porque la única manera de tener todos estos pelajes es cuando tenga 2, digamos, en forma de mosaico, funcionando X materno y X paterno. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, el cuarto mecanismo es la regulación mediada por ARN. Estas pequeñas porciones de ARN también van a contribuir a fenómenos on-off dentro del ADN. Entonces, ahora vamos a ir a ver de qué manera todo esto representa beneficios o funciones dentro de los organismos. La expresión de genes padre o madre específicos es crucial en la regulación epigenética en un fenómeno que se llama imprinting. Ustedes saben que este es un mecanismo biológico muy, muy importante y que es fundamental para la salud de un organismo adulto. Las células germinales están marcadas con este mecanismo de imprinting y deben ser borradas. O sea, para formar una gameta femenina o masculina tengo que borrar que se originó de una madre y de un padre, porque a partir de ese momento esa ovogonia o esa espermatogonia van a tener marcas de el lugar de su origen, que sea mamá o papá, y no de sus abuelos. Entonces debemos borrar esas marcas. Entonces ese proceso de borramiento ocurre en la vida embrionaria, que es un reseteo de los patrones de metilación de las células germinales y las células somáticas. Hay 2 oleadas claves en los procesos de metilación, o sea, en este mecanismo actúan procesos de metilación. El primero ocurre en el cigoto, o sea, yo tengo que borrar toda marca de metilación de los genomas parentales. El genoma entonces establece un nuevo patrón de metilación entre la gastrulación y la implantación. Sin embargo, algunas marcas van a persistir, incluso las anormales, perpetuándose de una generación en la siguiente. Y hay una segunda oleada que ocurre entre las semanas 7 y 11 del embrión en las células que van a ocupar la gonada indiferenciada, que provienen del saco vitelino y que mientras van migrando van a adquirir un patrón de metilación propio del embrión.
Este patrón resulta crucial en el futuro del embrión y factores ambientales pueden modificar el mismo. Fíjense que todos estos mecanismos, tanto los que ocurren a nivel de la formación de las gonadas como en la formación del embrión, que debe ser reseteado, ocurren en los momentos en donde estas células germinales o este embrión son sujetos del accionar de las técnicas de reproducción asistida. Y por lo tanto, son mecanismos que son extremadamente delicados para quedar en manos de los médicos, si queremos decir de alguna manera. Y esto nos explica por qué tenemos una tasa de patologías vinculadas con errores en los patrones epigenéticos que están directamente relacionados con los mecanismos de manipulación propios de estas metodologías. ¿Qué pasa en los animales? Sabemos, por ejemplo, que las abejas, en un periodo embrional, en un periodo muy precoz, son divididas entre aquellas que se van a transformar en abejas reinas y aquellas que se van a transformar en las células de las abejas que trabajan, ¿no es cierto? Las obreras. La diferencia entre la abeja reina y las abejas obreras está pura y exclusivamente en qué reciben como alimento. Mientras que a la abeja reina le van a dar jalea real, esto va a hacer que esta abeja persista siendo fecunda, que crezca en tamaño, que pueda estar confinada a la colmena, va a ser la que recibe a los machos y por lo tanto la que va a generar huevos. Y estos mecanismos no son otros mecanismos más que el efecto que la jalea real produce sobre la acetilasa de histona, la que acabábamos de ver en el video que yo les mostré, que hace que esa hembra sea más grande, sea fértil y pueda procrear. A diferencia de las obreras, que son infértiles, que no procrean y que no forman hijos. Fíjense que simplemente el cambio de patrón en la alimentación va a generar un cambio sustancial en la vida de esta especie. Acá, por ejemplo, tenemos dos ratones de una especie que se llama agouti. Ambos son gemelos monocigóticos. Y ustedes dirán, ¿cómo pueden ser que sean gemelos monocigóticos si son tan distintos? Bueno, la diferencia que hay entre uno y otro es su patrón de metilación. El patrón de metilación en estos ratones está dado por el tipo de alimentación que reciben. Entonces, mientras el marrón es el normal, entre comillas, es aquel que es marrón, es más pequeño, es fértil y tiene una vida promedio, el otro es obeso, es hipopigmentado, es estéril y muere, tiene una vida muy acortada y tiene tendencia a la formación de tumores. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Exclusivamente, acá tenemos toda la gama de factores de metilación entre el normal y el anormal, y en este caso en particular a estos ratones los sometieron al efecto de una sustancia que se llama bifenol. El bifenol es una sustancia compleja, hay de distintos tipos, bifenol alfa, betas, etc., y forma parte de la sustancia que permite que el material plástico conserve su forma. Entonces lo vamos a ver en todos los envases que tenemos en la vida cotidiana. De hecho, acá vemos a un ratón agouti con el máximo nivel de metilación, en donde justamente lo que se vio es que estos bifenoles alteraban el patrón de metilación epigenético y exponían a esos ratones a acortamiento de su vida, pero lo que nosotros sabemos entonces es que el ratón agouti está totalmente metilado, o sea que ese gen está reprimido por factores de metilación del medio ambiente. Lo interesante es que, volvamos para atrás, que este patrón de metilación es reversible. Si yo someto
a este ratón que estaba tomando agua con bifenoles a una alimentación rica en ciertas sustancias, sobre todo aquellas que provienen de los vegetales, puedo revertir este proceso y transformar a un ratón amarillo, gordo y grandote en un ratón marrón y sin esa tendencia a la tumorogénesis. O sea que vemos cómo de alguna manera estos factores que pueden ser reversibles. Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay especies como los anfibios que tienen modificaciones en la apariencia sexual en función del medio ambiente. O sea, las ranas, los batracios en general, pueden exhibirse como varones o como mujeres en función de cómo es el medio ambiente. Ese medio ambiente se ha visto que hay en determinados efluvios, determinadas regiones del planeta, hay más hembras que varones, porque en los efluvios en donde estos animales viven, hay mayor cantidad de estrógenos, fruto de la contaminación que tenemos de cosméticos, de sustancias que se le dan a los animales para engorde, etc. Entonces, en zonas urbanas, mayor tendencia a convertirse en hembras por el incremento de estrógenos en efluvios. También se ha visto cambios que en la temperatura han producido estos mismos fenómenos a nivel de las tortugas y también hemos visto estos mismos fenómenos por cambios en la alimentación. Mientras que a la mujer se la culpabiliza constantemente respecto a el efecto que su estilo de vida provoca sobre el embrión gestante, y hay muy pocos trabajos sobre qué efecto puede tener el estilo de vida de un varón sobre la gestación de sus hijos. Se han estudiado, por ejemplo, el efecto que tiene el cannabis. ¿Podrá el cannabis impactar preconcepcionalmente en el desarrollo? Se vieron que adultos varones consumidores de cannabis tienen una concentración más baja de espermatozoides. Los consumidores varones adultos de cannabis muestran cambios en la metilación del ADN en el esperma. Y por lo tanto, esto hace un círculo que modifica la imaginación que nosotros tenemos al respecto. Los mecanismos vinculados con los orígenes del desarrollo, la salud y la enfermedad se enfocan en los factores maternos con escasos aportes sobre el potencial del aporte masculino. La obesidad, la nutrición, el tabaco, los pesticidas pueden alterar este patrón masculino de metilación del ADN de los espermatozoides, entre otros mecanismos epigenéticos. En muchos países avanzan en la legalización del cannabis medicinal y recreativo, siendo el THC, principio activo estimulante, la droga psicoactiva ilícita de mayor uso entre individuos entre 18 y 35 años. Está más usada entre varones que en mujeres, con una proporción del 70 y pico al 65%. Los potenciales efectos en varones genera preocupación debido a la afectación de la integridad del patrón epigenético de estos espermatozoides, pudiendo afectar la salud y el desarrollo de la descendencia. La aprobación para uso recreativo en múltiples países tiende a generar la falsa idea de inocuidad. Fíjense que incluso estamos hablando de uso recreativo, o sea, que estamos como banalizando el uso de esta sustancia. También se usa determinadas, digamos, ya no se usa que es drogadependiente, sino que tiene uso, ¿cómo es que dicen? Uso problemático de sustancias, o sea, toda tendiendo a minimizar o a banalizar que el efecto que estas sustancias puede tener en el individuo, su salud y la salud de su procreación. Entonces, la metilación del ADN es altamente vulnerable en espermatozoides por efecto del cannabis. Cambios en la metilación en espermatozoides humanos se han visto. Las ratas nacidas de machos con consumo mostraron cambios en el comportamiento postnatal.
Unos 46 genes con sitios CPG podrían estar afectados por el patrón de metilación, ya lo vimos. También se modifican grupos químicos en histonas y generan efectos sobre los ARN, o sea, que actuarían a todos los niveles que hemos visto, o sea, actúan sobre la metilación de el precursor de los grupos metilos CPG, actúan en las histonas y también en los microRNs. Se conoce cerca de 100 genes imprintados que en su mayoría funcionan dentro del sistema nervioso central. Uno de los más conocidos es el NECDIN, que regula la diferenciación neuronal y el crecimiento de las axones. Estos mecanismos están siendo estudiados en los procesos de memoria, formación de recuerdos, especialmente aquellos de largo plazo. En mamíferos, estos se ubican principalmente a nivel del hipocampo y en la corteza cerebral, y son parte responsable de la formación y el almacenamiento de la memoria. En el hipocampo, el miedo induce cambios en los patrones de metilación del ADN en el proceso de formación de memoria en ratas. Es increíble cómo estos procesos pueden ser modificados por el miedo en otros genes como el LGR1, la relina, la calcineurina, que contienen grandes islas de CPG que son promotoras y están asociados con el almacenamiento de la memoria, especialmente aquella de largo plazo. Procesos evaluados en situaciones estresantes en la infancia, como la falta de los cuidados maternos, la separación de los niños de sus padres, el abuso, la derrota social, modifican este patrón de metilación en las regiones del cerebro que acabamos de nombrar. Esto es importantísimo porque además podemos actuar o prender y apagar regiones mucho más allá de lo inminente. Y esto podría llamarse ecos del pasado. El estrés prenatal, el estrés que sufre una madre gestante, se ve a través de sustancias químicas que ella misma secreta, que son los glucocorticoides. Esta sustancia química actúa sobre la hormona liberadora de corticotrofina y sobre la arginina vasopresina. Existen evidencias de estrés sostenido, aquel producido por los glucocorticoides en etapas tempranas, pueden modificar el patrón de metilación de ciertas regiones del cerebro, como la paraventricular del hipocampo. Y esto produce un cambio en cómo el MECP2 se va a pegar en esta región, generando un patrón alterado epigenético que va a persistir en la vida de ese embrión cuando ese embrión llegue a la vida adulta. Entonces, acá vemos este eje y acá vemos cómo las sustancias que tienen que verse metiladas y pegadas con MECP2 no se pega adecuadamente y por lo tanto este individuo que sufrió a través del efecto de glucocorticoides a través de la placenta materna, se ve modificado su patrón en determinadas regiones. ¿Y qué se ve en estos chicos? Que llegan a la adolescencia y presentan diferentes cantidades, digamos, respuestas inadecuadas a ciertos patrones sociales y por lo tanto uno no puede recapitular que la madre sufrió procesos de estrés en el proceso, en los mecanismos, en los primeros, en la vida embrionaria de esta persona. O sea, que tenemos el eco del pasado, o sea, de qué manera algo que ocurrió en una mamá gestante puede dar que un adulto tenga determinados factores de conductas que están programados por patrones de metilación inducidos en el periodo embrionario. ¿Podré comprar algo en la farmacia que altere mi patrón epigenético? Y sí, miren que ustedes, fíjense que el butirato de sodio o el ácido valproico son inhibidores de la histona acetilasa. Ya la habíamos visto en el video. Hay activadores de la acetilación, como la imipramina, que acetila histonas del promotor del gen que sintetiza el Brain Derived Neurotrophic Factor. Cambios en patrones de metilación en el sistema nervioso central,
con otros antipsicóticos como por ejemplo la olanzapina. O sea que nosotros a veces prescribimos medicación que van a modificar el patrón epigenético de nuestro paciente, produciendo inhibición o activación de determinados genes para que sinteticen o inhiban su síntesis. Por ejemplo, hay patologías en donde estos factores son claros. El síndrome de Rett está directamente relacionado con el MECP2. En el X frágil tenemos una isla de CPG que está altamente metilada y que a su vez se pega al MECP2 y por lo tanto ese gen, el que produce el síndrome de X frágil, no se sintetiza y falta una proteína que interviene en un ciclo importantísimo en la vida neuronal. Hay otras patologías como el Beckwith-Wiedemann con sobrecrecimiento o el Silver-Russell en donde hay hipocrecimiento, todos directamente relacionados con estos patrones de reseteo que tenemos que tener en la vida embrionaria. El síndrome de Rett, el X frágil, el Angelman-Prader-Willi, son todos mecanismos producidos por alteraciones en los patrones epigenéticos. ¿Es posible entonces imaginar que somos solo marionetas regidas por el peso de nuestro patrón genético? Muchas condiciones ambientales son capaces de modificar estos patrones, como hemos visto hoy, y que pareciera otrora inalterables. O sea, nosotros imaginábamos que nuestro ADN era inalterable y que las funciones no dependían nada más que de efectos que eran inalterables. Hoy sabemos que el ADN no es un destino, somos capaces de amortiguar los efectos del medio ambiente, el fenotipo será en consecuencia la resultante de la combinación de la calidad de nuestro ADN con la combinación con factores ambientales, muchas veces ligados con diferentes lugares en donde nacemos, estilos de vida, la calidad de la vida que tenemos, no solo en la alimentación y el medio ambiente, sino el nivel de estrés y elecciones personales o elecciones que han hecho inclusive nuestros progenitores, o sea que a veces nos tenemos que remontar a la vida de los que nos precedieron. La exposición a factores ambientales, sustancias químicas, drogas, estrés, infecciones durante periodos críticos de la vida, tanto el desarrollo fetal y primera infancia, pueden producir enfermedades. La obesidad, la diabetes, los trastornos neurológicos generan cambios duraderos en el epigenoma que pueden predisponer al cáncer. Tanto el desarrollo embrionario como la primera infancia son ventanas claves de susceptibilidad importantes durante las cuales la programación epigenética es particularmente sensible a los factores ambientales, pero no son los únicos. Incluso la adolescencia puede ser una ventana adicional a considerar en la cual vivencias o experiencias adversas pueden afectar el riesgo de ansiedad, depresión o conductas agresivas en la vida adulta por la metilación de genes específicos del sistema nervioso central. Acá llegamos, gracias por su atención y esto continuará. Espero haber sido... No sé ni dónde estoy, chicas, esperen que me voy a volver a... Acá estoy. Bueno, acá los veo casi todos. Bien. Un panel lujoso. Bueno, me alegro mucho. Espero no haberlos confundido demasiado, pero lo suficiente como para que esto sea el disparador para que imaginemos nuestra conducta y nuestra vida con otra mirada, ¿no es cierto? Es de los Ateneos de colección, yo creo que lo vamos a tener que ver bastantes veces para terminar de fijar. No, sí, son una joya. Hay un reprint que yo tengo sobre esto, que yo se los voy a mandar, me olvidé de ponerlo, pero yo se los mando después en el WhatsApp para que lo tengan, que está explicado, es un trabajo en castellano que yo escribí hace unos años, en donde buena parte de todo esto está escrito, así que pueden leerlo en combinación con el trabajo, ¿sí? Si querés dejar de compartir
pantalla nos vemos todos Pero para es que ver. no sé cómo, espérate. Mira, agarra, Ya está, ahí está, ay, ahí sí, está. lo hiciste, perfecto. Bueno, Bien. bueno, ay, doctor Yunes, qué suerte. Bueno, Roberto, estás por ahí. Te voy a pedir que coordines si querés las preguntas, porque, o Víctor, cualquiera de los dos que estén presentes, para poder coordinar las preguntas del panel. La verdad que hay gente increíble en el panel, así que brillante la exposición. Marcia, Sí, Marcia, sí, Marcia, creo que digo, el doctor Kakuri puede aportar importantes sí, cosas. sí, Y el yo quería doctor, hacer una sí, pregunta a todo esto. Pero bueno, después de que termine el doctor Kakuri, que lleve toda la parte de la coordinación. Adelante, Roberto. No se lo escucha. tenés que desmutearte, Roberto. A ver si puedo escuchar. Que no funciona el aparatito. ¿Ahora se me Ah, escuchan? doctor, espectacular, Igual, con esa voz Bueno, de locutor divina. bueno, escucho ofertas, ¿eh? Bueno, dale. Buenas tardes para todos. Bueno, gracias Claudia, Marcia, por supuesto. Es muy complejo resumir casi 60 años de estudio en menos de una hora. Desde la época de Waddington hasta ahora, el avance ha sido en los últimos 20 años y en esta área realmente considerable. Y haberlo resumido como lo has hecho, más el videíto que es absolutamente claro, me deja pocas cosas para decir la próxima vez. Pero sí es importante lo siguiente. En tu última parte, y después, bueno, veremos las preguntas que puedan llegar a hacer, quiero ser cortito, eh, ¿cómo influye el medio ambiente a los cambios a nivel orgánico? Y en ese medio ambiente no está solamente el aspecto climatológico, sino todos, llamémosles los tóxicos o las cosas que están en el ambiente o las cosas que incorporamos. Eso no se tenía idea. Y si bien fue estudiado inicialmente para los tumores y en animales, ya en la patología neuropsiquiátrica se ha hecho patente. Es decir, el entrar en la genética y epigenética de estos procesos realmente es el siglo XXI. Y bueno, tenemos a nuestra forma de opinar y pensar cómo podemos llegar a modificar. Hay cosas que no se transmiten y creo que esto último que has mencionado, Claudia, es importante que sea difundido de una manera un poco más general y no solo en el ambiente médico, sino que también la gente tenga su visión de todo esto y que sepa lo que está ocurriendo con lo que incorporamos en el organismo. Así que bueno, gracias. Y dejo las preguntas, perdón porque me demoré un poco. Gracias, doctor Dunet. Doctor Yunes. Doctor Yunes, ¿quiere comentar algo? Yo quería saber, doctora Arberas y doctor Kakuri, estamos recibiendo en la consulta muchos adolescentes con alteraciones a nivel de su sexualidad. O sea, eh, de todo, ¿no? No binario, yo no me siento hombre, no me siento mujer. O sea, que uno no se explica porque son cosas que no existían, digamos, hace un tiempo y que hoy entran con mucha fuerza en la patología psiquiátrica, que no sé cómo se traduce eso y hacia dónde va todos esos cambios. Yo quería saber si esto es parte también del medio ambiente y cuáles serían los factores si se sabe algo sobre el tema. Sí, se sabe, hay algunos trabajos. Yo creo que no hay tantos trabajos como debiera haber. Y yo creo que en parte es debido a cuestiones que tienen que ver con la financiación que pueden tener estos trabajos en una colectividad social en donde
el peso de estas comunidades LGTBX y no sé, toda la letra del abecedario, pueden estar poniendo como traba para considerar que sus condiciones puedan tener un sustrato biológico. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Muchísimo. Lo que sí se sabe, por ejemplo, que en embriones de ratones tratados con diferentes niveles de hormonas, sobre todo glucocorticoides, mostraban en la vida postnatal diferentes conductas de apareamiento. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia que es muy interesante en donde se ve, por ejemplo, que en función de estas conductas, ellos clasifican a los ratones en tres formas. Los ratones hembra que adoptan una postura, digamos, como encorvando la columna y levantando la colita para estar en posición de apareamiento después de la adolescencia. El macho que tenía la erección para poder hacer el acto sexual con la hembra, pero aparecía en estos grupos de ratones una tercera categoría que, no importando que fuera hembra o macho, no curvaba ni tenía erecciones. O sea que sería como un tercer modelo asexuado. Y ellos lo relacionaban a ese aumento de ese tercer grupo vinculado al nivel de contacto que tenían con estos glucocorticoides. O sea, que ellos podían modificar la conducta de apareamiento de animales no culturizados, digamos. Esto es un cambio que aparece cuando empieza la pubertad. El ratoncito, cuando empieza la pubertad, sin haber aprendido, digamos, esto no son conductas aprendidas, son atávicas, digamos, o sea, vienen biológicamente marcadas, ¿se entiende lo que hablo, no? Podían tener el macho la erección, la hembra se curvaba la cintura como para permitir el apareamiento y había un lote de ratones que no hacían ni lo uno ni lo otro, independientemente de que fueran varones o mujeres. Y que yo creo que si nosotros indagáramos en ese grupo, probablemente y lo lleváramos a otras especies, encontraríamos especies de animales un poco más elevados desde el punto de vista biológicos en la escala de evolutiva, que son asexuados o que tienen conflictos respecto de el apetito sexual o la conducta sexual esperable para su sexo gonadal y sexo cromosómico. Yo creo que, digamos, yo no me considero experta en este tema, fueron algunos trabajos que yo leí y me parecieron sumamente interesantes, no encontré mucho más tampoco, creo que, les vuelvo a repetir, yo creo que hay una culturización de considerar esto una condición, digamos, como decíamos antes, de que de esto mejor no investiguemos, porque esto no es una condición, como cuando hablamos de la neurodiversidad, ¿no? O sea, de que no hay trastorno, esto es una manera de mirar el mundo, y esto hace que nos retrasemos en imaginar que estamos en un ambiente extremadamente contaminado, que, por ejemplo, los pollos, sobre todo en Europa, tienen altísimas concentraciones de corticoides, porque los inflan como si fueran pelotas, y estos corticoides son ingeridos por los niños, son ingeridos por las madres gestantes, por los padres, y por lo tanto, los patrones de metilación de muchos de nuestros genes que tengan que ver con las conductas de sexualidad o no, puedan verse modificadas, ¿no es cierto? O sea, los bifenoles están en la mamadera, están en los juguetes de los niños, están en las botellas de agua mineral, de gaseosas, y antes los niños recibían la leche en una mamadera de Pirex. Yo me acuerdo, mis hijos teníamos mamadera de Pirex, de vidrio. Ahora tienen las Aven, que son de plástico. Si bien la Unión Europea prohibió el uso de bifenol A, el bifenol B, el bifenol C, el resto del abecedario se sigue utilizando, porque es el elemento que sustenta el material plástico. Si no, las botellas, vieron que ustedes desde hace unos cuantos años las botellas son más blanditas, ¿no? Son menos, porque
han intentado bajar los niveles de bifenoles. Esto es solo uno, y esto está circulando en nuestra sangre. El bifenol circula en nuestra sangre. Se ha medido en poblaciones americanas el nivel de bifenoles que tienen en sangre, porque permanentemente estamos en contacto con sustancias que están almacenadas en envases plásticos. O sea que esto nos afecta a todos. Ni que hablar de conservantes, ni que hablar de estabilizadores, de colorantes, de saborizantes. O sea, cuanto más procesados los alimentos, más cantidad de efectos podemos tener en nuestro genoma a partir de los mecanismos epigenéticos. Bueno, Bárbaro. mucho. No, perfecto. Ana Rivadula, estás ahí, ¿no? Ana Sí. es, si te desmuteas, bueno, la convoco porque la doctora Ana Rivadula es una psiquiatra española que trabaja en Inglaterra y trabaja especialmente en trastornos de género. Inclusive es quien nos está ofreciendo tantos trabajos en el grupo relacionados con este tema. Me gustaría si podés aportar algo sobre esto que justo están hablando. Gracias por estar, Ana. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la presentación, que me ha encantado y me ha inspirado muchísimo a seguir aprendiendo sobre esto. Quiero aclarar que no soy especialista en trastornos de género, me dedico a la psiquiatría sobre todo con adolescentes, infantil y juvenil, pero trabajo en un equipo de adolescentes en Londres y sí, soy española. Y es la primera vez que entro en este grupo y muchísimas gracias. Lo que acabáis de comentar me parece muy importante que se investigue y se explore, pero yo no tengo experiencia a nivel etiológico. Lo que sí que vemos muchos pacientes que tienen pues angustia de género y que se está intentando entender pues por qué este cambio en los últimos 15 años ha sido pues un cambio pues exponencial, ¿no? Sobre todo en adolescentes pues que han nacido niñas y se consideran pues o no binarias o que quieren hacer la transición. Pero salió el informe, porque ya lo envié, pero el informe de la profesora pediatra Hilary Cass, y uno de los énfasis es que se tiene que investigar más porque hay muy poca evidencia. Y bueno, es un tema muy complejo y en realidad me tenía que ir hace 10 minutos, pero está tan interesante que llego tarde a otro lado. Pero... Ay, perdón. No, porque es muy interesante, pero agradezco mucho esto y ya nos iremos viendo en otras reuniones. Muy bien. Gracias, Ari. Doctor Serrano, ¿quiere aportar algo al respecto? Doctor Serrano, si quiere aportar algo, si se puede desmutear, por favor. Ahora está así. No, esto ha sido un festín de información. Y ahora viene el proceso de digerir. Pero es que importante porque nos está abriendo mucho el panorama que tiene que ver con la influencia psicosocial, además ambiental, la comida, el estrés, etcétera, como un factor que cambia realmente nuestro panel genético. Es decir, se dio por mucho tiempo la parte genética como una sentencia hasta hacer aquello que nos marcan los genes. Y ahora sabemos cuántos factores hay que están cambiando. Idealmente saber cómo se puede prevenir el daño, sobre todo permanente, o hablando ahora de corticoides o lo otro ahora, el fumar, lo que... todo eso que se ve de una manera casi frívola, o que no hay que hablar de eso, simplemente tomarlo en serio, estudiarlo, integrar lo que se ve
con las ratitas, etcétera, en animales más evolucionados. Pero es cierto, lo importante sería tomar en serio a la epigenética en vez de verlo como algo marginal o casi filosófico. Muchas gracias por la presentación, una contribución sensacional. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿Puedo muchas hacer una gracias. pregunta, Claudi? Sí, Quería obvio. preguntarte ¿qué influencia tienen los anticonceptivos que ya todas las adolescentes tienen que tomar prácticamente o con los distintos métodos que segregan hormonas y que muchas veces no saben que están embarazadas y continúan con la ingesta de estos anticonceptivos o de las hormonas? Y cómo puede afectar a un feto varón, sabiendo que la indiferenciación sexual se produce en la semana 8 y que la diferenciación sexual y que esto puede modificar recibiendo hormonas femeninas. Si hay algo de todo esto que puede influir en este tema que estabas vos comentando, desde la epigenética y desde, bueno, desde las drogas que las mamás están ingiriendo. Sí, mira, respecto del uso de anticonceptivos, esto en realidad tiene bastantes años digamos, errores del consumo de anticonceptivos en mujeres embarazadas. En general, el efecto que uno podría imaginar sería sobre sobre el varón, en donde uno la niña, en realidad, nosotros las mujeres somos mujeres por default, o sea, por la falta de hormonas, en realidad. Estamos bañados en hormonas femeninas y, en todo caso, que un varón reciba un poco más de hormona femenina, no creo que sea sustancialmente diferente a la que ya recibe, porque imaginemos que esta mamá embarazada tiene niveles de estrógenos y de progesteronas altísimos por la propia condición de estar embarazadas. Afortunadamente, el varón, para ser varón, va a fabricar testosterona, de hidrotestosterona, y que van a masculinizar todos los elementos que forman parte del aparato genital externo e interno, mientras que la mujer va a esperar que todo esto no ocurra, digamos, cuando esto no ocurre, sigue su camino hacia el lugar de femenino. Y por lo tanto, en general, uno debería pensar que tiene poco efecto, si lo hubiera. Creo que mucho más lesivo es el efecto de la ingesta de corticoides en general en la alimentación y el estrés sostenido. Esto han sido probadas condiciones. Imaginemos estas mujeres gestantes en lugares de guerra, en refugios, niños abandonados muy pequeños. Yo, bueno, cada vez que veo las imágenes de este muchachito que nos están invadiendo todo el día, pobrecito, uno imagina esta cabecita de este pobre niño, como tantos otros niños que son víctimas de abusos y de robos y de qué sé yo, los estragos que pueden llegar a hacer en sus cabecitas, ¿no? Realmente todo esto es terrible imaginarlo en esos periodos de ventana que yo contaba, ¿no? En donde el estrés sostenido, el abandono, la falta de apego, la falta de cuidados, la falta de amor, ya no de nutrientes, ¿no? Digamos, hablando de los factores más básicos, ¿no? De la condición humana, pueden hacer que ese individuo llegue a la vida adulta con unos agujeros que son irreparables, ¿no? O sea, realmente irreparables. Y que tenemos que considerar, ¿no? En el cuidado de nuestros niños, en el cuidado de nuestros jóvenes y en el cuidado que además se tienen de aquellos niños que están dados en adopción. Fijémonos cuántos chicos, digamos, esa prolongación en los trámites de adopción es un tema que a mí me impacta enormemente. Yo digo, ¿cómo si estos niños inmediatamente que son dejados por sus padres fueran a un lugar en donde fueran amados, donde fueran cuidados, evitaríamos consecuencias conductuales que son muy frecuentes en niños adoptivos en la adolescencia y que probablemente datan de estos agujeros
biológicos en los cuales fueron sometidos por la falta de el cuidado y la atención afectiva en etapas muy precoces de su vida, ¿no? Yo creo que en la medida de que tengamos ministerios de salud que intervengan políticamente en el esclarecimiento de todos estos procesos y que los difundan, que no banalicemos todas estas cosas, ¿no? Yo creo que sería, la verdad, clave, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Me interpela un montón, me parece que nosotros como sociedad y como médicos debiéramos sacudir a nuestras autoridades para que estas cosas fueran del menor impacto posible, ¿no? Que tuvieran el menor impacto posible. Así es. Bueno, el doctor Enrique Menzano, otro de los popes que nos acompañan hoy, quiere aportar algo, hacer una pregunta. Te escuchamos, Bueno, Enrique. ¿Cómo bueno, estás? muchas gracias. Felicitaciones, ¿qué tal, Claudia? Tanto tiempo, un gusto escuchar. No te vemos, ¿se te puede ver, Enrique, o estás ahí estoy. oculto? No, ahí Estás estoy. incógnito. Estoy un poco. Ah, Ahí estoy, y con ahí ese estoy. fondo de paredes de ladrillo, dale. habla. ¿Cómo? Con esos fondos de Ah, paredes sí, de sí, ladrillo. bueno, Qué bonito. este es mi consultorio que estoy Hermoso. aprovechando ahora. Te escuchamos. Bueno, no, quería dar una parte positiva del tema de metilación. Yo veo muchos chicos con síndrome de Angelman, que la forma más común tienen el gen paterno silenciado por este mecanismo. Y bueno, la parte positiva, por decirlo de alguna manera, es los ensayos clínicos de poder activar el gen paterno, que usualmente está silenciado por estos mecanismos que también describió Claudia, y el que debería estar activo, que es el gen materno, no está, puede tener una degresión. Entonces, también simplemente mencionar que estos mecanismos pueden tener muchos efectos adversos, lo tienen de hecho, pero también son una ventana de oportunidad. Y creo que a partir de estos trabajos ya hay fase 3 para tratamiento de Angelman. Ojalá que en la Argentina podamos empezar en breve de fase 3 de tratamiento, es activar el gen paterno que está silenciado. Y creo que muy probablemente hay ideas similares para otras condiciones, como por ejemplo el autismo y demás, que puede haber genes silenciados que podrían ser virtuosos para el funcionamiento del neurodesarrollo, ¿no? Simplemente Sin duda pensar, aporte, pero bueno, estando Claudia, su palabra es pensar más en que genes accionables, en genes accionables. valiosa, así que no sé qué te parece a vos. ¿Qué otros genes se podrían A mí activar me virtuosamente como en el caso de Angelman? Ese sería mi Bueno, pregunta y mi comentario. Vos fíjate Gracias. que el mayor desafío que hemos tenido fue en el año 1999, cuando se descubre el MECP2. El MECP2 venía a llenar el vacío de que era el síndrome de Rett. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo en la página de la Fundación Síndrome de Rett que cuando apareció el descubrimiento que el síndrome de Rett era la consecuencia de una variante patogénica en el gen MECP2 y que era nuevo, obviamente, no conocíamos nada de eso, había como una especie de fuegos artificiales. De esto pasó exactamente 24, 25 años. Y a 25 años de este descubrimiento, hoy por hoy todavía no existen tratamientos que sean absolutamente demostrados en personas, en niños. Piensen que todas estas investigaciones primero deben hacerse en adultos. No podemos empezar un trabajo de esta naturaleza en niños porque no sabemos qué podemos hacer, porque esto puede ser como una especie de bomba de tiempo, ¿no? O sea, imaginemos que estamos modificando patrones epigenéticos.
puedo activar, prender o apagar oncogenes, puedo prender o apagar protooncogenes, digamos, si yo tengo que estar absolutamente segura de que el lugar a donde yo voy a producir la acción va a ser aquella en donde yo necesito que se active y no en cualquier otro. Como estos mecanismos son de alguna manera universales para la vida de la célula, uno de los inconvenientes justamente es que el accionar sobre un determinado lugar que sea ideal para la reversión de un síndrome no me perturbe el resto de las condiciones médicas. Ahí entraría el síndrome de Equifrágil, todas las pedospatías, incluso muchas otras que hoy por hoy ni siquiera las tenemos contabilizadas como fenómenos epigenéticos, pero que las tienen, ¿no es cierto? O sea, evidentemente la cuestión nunca pasa de la fase 3. Hemos tenido durante 20 años mecanismos que prometen, tanto para el Angelman, para el Prader-Willi, para el síndrome de Rett, para el Beckwith, para el Silver-Russell, y todavía ninguna de estas condiciones ha mostrado, ha podido ser traspolable a una población de niños. O sea, se ha probado en jóvenes, se ha probado en adultos, porque no podemos hacer ensayos clínicos en niños, porque estamos tratando sobre una situación que es muy compleja, realmente muy compleja, porque si no, claramente a 20 y pico de años de haber descubierto el MECP2, debiéramos ya tener por lo menos alguna cuestión un poco más clara. Y yo creo que todavía esto debe ser prudentemente atendido, prudentemente atendido. Digamos que no tenemos que lanzarnos en palomita sobre cualquier promesa, porque sabemos que estas promesas están absolutamente patrocinadas por la industria farmacéutica, que lo que quiere es la venta de medicamentos de altísimo coste, Ah, que no sabemos exactamente bien qué otros procesos pueden estar modificando en la salud de un niño. ah, Ha ocurrido a lo largo de la historia que mientras que el Estado va disminuyendo las inversiones en en la ciencia, ha aumentado la inversión en la industria farmacéutica. Y ah, esto no es banal, esto no es para tomársela a qué bien nada, a qué bien el que me vende me dice que esto es bueno. Y nosotros sabemos que, primero, que somos países pobres. Yo creo que tenemos que considerar, por ejemplo, estamos frente a patologías como por ejemplo la atrofia espinal, con un patrocinante que me vende una inyección de 2 millones de dólares. En un país pobre, en donde los chicos se mueren de hambre, en donde no puedo ni siquiera estar, estamos a 28 días de la desaparición de un chico y todavía no hemos podido dar con su perfil genético. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo 2 millones de pesos para salvar la vida de un niño que lo merece? No, pero nos tenemos que interpelar. ¿A quién le vamos a poner la plata? Porque con 2 millones de dólares yo le doy de comer a medio país, claro. ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en mi consultorio y qué es lo que quiero si yo fuera ministra? Digamos, ¿cómo administro la plata? Entonces, hay países que han negociado con la industria farmacéutica y han dicho, por ejemplo, no, vamos a pagar esto en la medida de que esto provoca un beneficio. No, te pago y después vemos. Nosotros hemos pasado durante 10 años tratamientos para mucopolisacaridosis. Yo es el día de hoy que yo ya no prescribo más tratamiento para la mucopolisacaridosis. ¿Por qué? Porque hemos visto que los cambios que han producido es prolongación de una vida que realmente es cuestionable. Es una vida cuestionable, que puedo caminar 2 minutos más, 3 minutos más, 10 minutos más. Realmente es algo que nos tenemos que cuestionar todos como sociedad. Porque Digamos, yo creo que claro, en este cuestionamiento tienen que participar no solo la industria farmacéutica, no solo los médicos que se benefician por los viajes para congresos y esparcimiento. Tiene que Eso, figurar toda la sociedad. O sea, yo lo vivo en el hospital todo el tiempo.
tenemos grupos de profesionales que viajan, entonces de golpe nos mandan, estamos en el Facebook, estamos en Italia tomando sol y al rato están esquiando en Aspen. Y yo digo, ¿quién banca todo esto? Y la industria farmacéutica, y porque la hormona de crecimiento, porque el fijador de calcio, porque el no sé qué. Pero vamos, entonces a cualquiera le ponemos hormona de crecimiento, a cualquiera le ponemos fijador de calcio y vamos para adelante, ¿no es cierto? Entonces, los que están regulando la acción del accionar profesional no siempre son. Imagínense, solamente con el uso que tenemos de la medicación para el colesterol. ¿Quién resolvió que el corte con el colesterol fuera de 200 y no 240? 6 tipos que pertenecían a la industria farmacéutica y multiplicaron por 2 la población de personas que reciben medicación. Multiplicaron por 2 sus ventas. Entonces, tenemos que ser bien críticos y tenemos que exigirle que aquel que me quiere vender una cajita por $2 millones me asegure que esas pruebas no están viciadas de nulidad. Entonces, nosotros tenemos que ser los que estamos dando la cara frente a nuestros pacientes, prometiéndole la cura de algo que probablemente vaya a tardar más que el interés de los médicos por viajar y el interés de los médicos por cambiar de posición económica, ¿no es cierto? Claudio, te veo por ahí, Claudio Michalini. ¿Querés comentar algo? Bueno, no, la verdad que me pareció interesantísimo, súper complejo. Hay muchas cosas que a mí se me escapan, que no las vi en la facultad hace 50 años atrás. Pero me recordaba que me han pasado varias veces en este último tiempo de recordar cuando yo hacía la residencia a principios de los 80. Me acuerdo 2 o 3 madres que me preguntaban si el problema de sus hijos, por ahí pibes que eran muy ansiosos o que tenían muchos problemas con el estado de ánimo, me preguntaban si tendrá que ver que ellas durante el embarazo tuvieron una angustia terrible durante bastante tiempo, y yo las miraba en forma condescendiente, como diciendo, no, señora, eso no tiene nada que ver. Y desde que aparecieron todos estos estudios digamos, de la epigenética, la verdad vemos que ya no hay nada que podamos decir en forma digamos, los médicos en forma demasiado categórica, ¿no? Porque hay muchas cosas que en pocos años se empezaron a saber, y el crecimiento, digamos, la verdad que el del conocimiento en ciencia y en medicina es tan exponencial que más vale ser humilde. Sí, yo creo que uno tiene que hasta ahí y decir, qué sé yo, no sabemos todo, ¿no es cierto? No lo sabemos. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Víctor se pudo comunicar? No sé, porque estaba en el consultorio, me estaban mandando mensajitos y yo no sé ni qué es lo que está en el mensaje, porque no. ¿Está Víctor acá y quiere comentar algo? Sí, doctor Sunes, por favor. Está la doctora Lucila Añese ahí al lado. Sí, le iba a dar la palabra a la doctora Añese, sí, pero como Víctor estaba dentro del grupo de trabajo, por ahí quería agregar algo hoy. Sí, doctora, sí, cierto. La escuchamos con todo el interés, por favor. Buenas tardes a todos. Hola, Mis Lucila. primeras palabras es de admiración y de muchísimo respeto por todo lo que hemos escuchado de parte de la doctora Arberas. Tengo sumo placer en escucharla y decirle que mi interés por la genética viene desde muy lejos, porque siempre he pensado que tenía bastante que ver con las dificultades que teníamos con nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora Arberas. Este tema de la epigenética me parece sumamente importante y sumamente complejo, ¿no? O sea, aprecio mucho la prudencia de la doctora Arberas sobre la
operatividad o no tanto por el momento de cualquiera de estas investigaciones para su traslado a nivel clínico. De todas maneras, yo tengo una gran esperanza sobre este tema de la epigenética y creo que va a ayudar a que muchas enfermedades muy penosas se puedan aliviar en las próximas décadas, en tal caso. Muchas gracias. Sí. Me conmueve mucho porque creo que es una rama de la ciencia que va a tener mucho que ver con la evolución positiva de muchas personas que en el futuro se van a ver privadas de enfermedades crónicas, penosas y que no tienen respuesta suficiente en este momento. Así que seguimos adelante con su entusiasmo y su equilibrio, doctora Arberas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Coral, Fernando, Susana Sosa, si quieren comentar algo, los escuchamos. Vos, Coral, también estás trabajando mucho con este tema, Fer, vos también, y Susana, ni que hablar. Así que... Bueno, primero voy a hablar breve. La quiero felicitar a Claudia y agradecerle, excelente presentación, por supuesto que nos interpela, nos hace preguntar montones de cosas, abre un montón de temas, porque está el tema de la ética, la manipulación genética, pero además esto que es tan básico, que es la propia ética profesional del médico, de, a ver, hacer una recomendación o hacer una indicación y conocemos exactamente todo, como no conocemos nada. Yo cada día que pasa, llevo hace más de 40 años que soy médica, y digo, bueno, no sé, cada vez cuanto más sé, más me doy cuenta de lo poco que sé. Estaba recordando algo, esto es algo breve, ¿no? Por ahí una parte hasta graciosa, te diría. Hablaban del THC, del consumo de marihuana y de si marihuana libre o no marihuana libre. Bueno, desde hace unos años se puede adquirir en las farmacias, aprobado en este país por ANMAT, el CBD, que es un derivado de la planta de marihuana, y realmente no sé cuáles son. Me empiezo a preguntar, sabemos algo de los efectos terapéuticos, pero no sabemos mucho sobre los efectos que puede tener en el, no sé, mediano plazo, en el largo plazo o en la descendencia de los que hoy niños pequeños, lo están consumiendo, perdón, esto fue un lapsus, que lo están tomando por indicación de los médicos. Y quiero contar, esto es una perlita hasta graciosa. Recientemente una nena que, porque por distintos motivos no respondía a ningún tratamiento, tiene un cuadro bastante complejo y había una cuestión de mucha desregulación conductual, emocional, entonces está iniciando el tratamiento con CBD, cannabis medicinal, adquirido en la farmacia, o sea, prescripción, y va a la farmacia y lo compra. Entonces le empezó a tomar, recuerdo cuando nos dio una charla una neuróloga y ella dijo, bueno, el primer periodo de la luna de miel, donde el resultado es maravilloso, que son 2 o 3 semanas. Entonces la mamá me escribe y me dice, mira, ¿sabés que tengo un problema? Nos vamos a ir ahora, aprovechando las vacaciones de invierno, tienen familia en el exterior, y entonces me dice, pero estoy pensando, con este tema de que ponen perros para detectar drogas, ¿no tendría algún problema con...? Ya ni pensaba en el tema de, con si la nena tomó o no tomó esto, si vamos a tener algún problema, no sé, cuando entremos, justamente viajaba a Estados Unidos, bueno, por supuesto, no tenía respuesta, yo digo, mirá, es un medicamento que está prescripto, vos no le estás dando nada, desde el punto de vista está legislado acá. Bueno, entiendo que está legislado. Ya me empiezo a preguntar, ¿no? Si esto es así. Bueno, nada, digo, son detalles, pero de verdad estamos prescribiendo medicación
a niños y no sabemos cuál va a ser el efecto a futuro para su descendencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Fer o Claudia, no sé si quieres contestar. Fernandito, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola. Sí. Hola. Bueno, Claudia, excelente lo tuyo, muy, muy didáctico, de un tema tan complejo, tan amplio y tan difícil. Y la verdad que nos refrescaste de algunas cosas que habíamos leído y nos ampliaste a muchísima información también. Y nada, ya creo que se dijo todo. Creo que hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta quienes trabajamos en psiquiatría, que las problemáticas por las cuales nos consultan, siempre hay que tener en cuenta lo genético, por supuesto, lo traumático que ese paciente puede haber vivido y el ambiente donde vive, ¿no? Y no solo eso, sino cómo lo vive el paciente, ¿no? Cómo lo vive, porque cada uno lo vive a su modo. Hoy nos presentaron un paciente con una leucemia linfoide aguda que acaba de debutar de 10 años y nos consultan, está internado y nos consultan porque estaba en los primeros 15 días más o menos estuvo bien y ahora está muy, muy retraído el niño, ¿no? Y entonces lo fuimos a ver y vimos cómo, bueno, lo traumático, por supuesto, un niño no sano que afectado por por esto de la leucemia y el tratamiento que implica. Pero también vimos en su ambiente un niño que vive en una familia con una mamá súper protectora, con la madre que dice que tiene una historia previa a la leucemia muy endogámica, muy, muy para adentro, donde el niño sale poco, lo cuidan un montón y lo sobreprotegen y él tiene en sí mismo también una posición muy introvertida y muy de no arriesgarse a salir a lo social y se queda con ese ambiente tan endogámico. Y bueno, no sé qué genética tendrá este niño y cómo lo vive. Bueno, él vivía esta situación como que la vida que él nos decía, como que de golpe la vida que él había tenido hasta ahora de golpe cambió. Me siento incómodo, decía. Incómodo. Yo estaba cómodo y ahora me siento incómodo. Además, pudimos escuchar que tenía una cantidad de incertidumbre por cómo volvería a esa vida que él había tenido hasta ahora sin mayores inconvenientes. Entonces, ahí su base genética con todos los antecedentes bueno, no pudimos explorar, más un ambiente, una familia particular, más el trauma de su enfermedad actual y cómo él posicionado desde ese lugar de inhibición enfrentaba la situación. Entonces, eh, creo que nos tenemos que apoyar en todos los pilares para poder trabajar. Y otra cosa, lo del cannabis, estoy de acuerdo en todo lo que se dijo, pero hay que tener en cuenta, no debemos olvidar que también tenemos, o sea, así como está la demonización del cannabis, está la santificación del alcohol o el tabaco que parecería que no tienen nada que ver, o sea, no se pone a la misma altura. Algo que se vende libre, que se vende en todos los kioscos y que los pibes lo consumen sin No, ningún... es terrible el consumo en general. Yo te digamos, puse el ejemplo del cannabis, No, bueno, pero el pero quiero decir, es alcohol. diferente cuando uno dice cannabis, cannabis, y después No, vas no, a cualquier kiosco y venden alcohol, sí, pero tabaco, etcétera, o esos mira, pero no sé cuánto. Inclusive, yo te digo, yo a través de los años he visto cómo los propios pacientes, nosotros en el interrogatorio permanentemente preguntamos si hubo exposición a tóxicos durante el embarazo y uno lo va preguntando de una manera coloquial, familiar, como para que se sienta confidente la persona de que uno va a tomar esa información en su beneficio, no para juzgarlo ni nada por el estilo. Y mientras en una época
tenían cierto prejuicio para decirlo, y por ahí venía una abuela o alguien de la familia y nos decía, ay, mire, ¿sabe qué? Durante el embarazo hubo consumo de alcohol, hubo Ahora te dicen con pelos y señales que consumen alcohol, que consumieron cocaína, que fumaban marihuana. No hay, digamos, bajaron absolutamente todas las defensas y te lo dicen inclusive en cantidades, porque de golpe decís, bueno, era ocasional, los fines de semana. No, todos los días una botellita de vino, todos los días una botellita de cerveza, un paquete de cigarrillos, así como quien te dice que estaba comiendo frutillas, con el mismo nivel de preocupación. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que no existen campañas destinadas a concientizar a las personas respecto de los riesgos que todas esas sustancias, o sea, de promover hábitos de vida saludable, más aún en las personas que están procreando, ¿no? O sea, que son las que evidentemente tienen... Fíjate, Oh, Claudia, la campaña que se hizo respecto a poner en en la caja de cigarrillo que es tóxico eso hizo que disminuyera algo el consumo de tabaco. No se hace lo mismo con el alcohol. Hoy hay propagandas todo el tiempo con el alcohol, en la Copa América, en el fútbol, en todo, con el no, alcohol todo el tiempo. escúchame, vos tenés baby showers, con esa estupidez de los baby showers, que nosotros somos especialistas en importar pavada, ¿no? Pero el baby shower te muestran a mujeres famosas que están con sus amigas antes de parir con la copa de champagne. A ver, estamos todos locos. Yo digo, espero que alguien, y siempre cuando veo eso, que por ahí te lo pasan en los noticieros, así, yo digo, espero que algún periodista diga, mire, eso está mal, ¿viste? Pero no, todos brindando, vamos para adelante, ¿viste? Pero estamos locos, estamos Y totalmente locos. perdón, y cuando te dicen no coma carne y coma pollo, ahora que vos decís que el pollo está lleno de hormonas, entonces Sí, estamos comiendo sí, estamos algo comiendo, que nos está afectando. ¿viste? E incluso pescado, ¿viste? Que de golpe te dicen, sí, Ah, el pescado. pescado, el Oh, mercurio. claro, el mercurio, pescado grande. Mira, yo me acuerdo hace unos años que tuve una señora que tuvo un chiquito con un cuadro malformativo y ella me decía, mire, mi única comida, ella era moza en un restaurante de Puerto Madero, una chica amorosa, y me dice, mire, todo el embarazo comí salmón, porque la comida que comía estaba en un sushi bar, en un sushi club, en un, qué sé yo, en uno de estos que venden sushi, y ella lo que comía era la comida que le daban, y por lo tanto, dice, todo el embarazo comí salmón. Alma, Por supuesto claro. que frente a ese dilema, digamos, bastante drama tenía, pobrecita, con lo que le estaba pasando al hijo, como para que yo le agregara, mire, la verdad que podríamos estar preocupados por eso, pero ya era irremediable. O sea, ella comió lo que pudo, o sea, no tenía un mango, siendo moza, le daban eso de comer y comía, por lo menos pensaba que estaba mejor que no comer. Entonces, mi palabra tenía que ser lo menos perniciosa posible, porque en definitiva ya el daño ya estaba hecho, ¿no es cierto? No teníamos manera de resolverlo, ¿no es cierto? Pero la verdad que si uno Mirá, tuviera, no programas, digamos, no campañas, sino programas estables, que en todas las salas de espera, en donde hay mujeres jóvenes, figure que el alcohol es dañino para la salud de ellos y de los futuros embriones que puedan gestar, que el cannabis, que la marihuana, que todo lo que puede hacer daño, que figure en carteles que estén plagados por todos lados, ¿no? Que gente importante diga, porque eso también hace que a la gente le venga a la cabeza. Fíjense cuando fue el asunto de la detección del BRCA1 en Angelina Jolie. El impacto que tuvo que ella dijera que se iba a hacer el estudio porque su madre y su tía habían fallecido de cáncer de mama y que ella se iba a someter a la extirpación de sus mamas y de sus ovarios. El impacto que tuvo en la sociedad, que una mujer famosa, hermosa,
y que tenía todas las miradas de perfección posible, dijera que era portadora de un gen para un cáncer y que eso hacía que ella se iba a someter a una operación que fue muy motivacional para mucha gente, para muchas mujeres, en el cuidado y en la exigencia de estudios genéticos para saber si no eran portadores de ese gen. O sea, digamos, hay que diseñar campañas que tengan un impacto en la sociedad para mejorar nuestros estándares de vida, ¿no es cierto? O sea, buscar candidatos que sean verdaderamente el reflejo de buenos ejemplos, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupó mucho es cuando dijiste que la vejez, que la metilación y todo lo demás. Ah, bueno, sí. Eso no sé cómo lo podemos Todavía parar. estamos muy lejos de esa situación, así que no se preocupe, no se No, que preocupe. vamos tan lejos. Bueno, ¿alguien más le gustaría hacer algún comentario, Luciana o alguno de los chicos que están en el panel? Yo le pido disculpas a Roberto Cacuri, porque era el que coordinaba, ¿no? Marcia, y nosotros le copamos Parada. el lugar. Él va a tener, él se va a resarcir la próxima vez, porque como yo dije que esto No, continúa, la próxima vez. doctor Dure, no se haga problema porque yo estoy un poco chicato y a veces no veo quién quiere preguntar, así que me viene muy bien esto. No, hoy hubo más que nada comentarios, pero igual, te quería decir que hay más de 20 agradecimientos y te dicen que la exposición, Claudia, fue brillante, se retiraron el doctor Menzano, la doctora Ana Rivadula, que también agradecen el espacio, dicen que el espacio fue magnífico, así que me sumo a todo esto. Mariela también, muy interesante, está diciendo, ya van como 30. Y bueno, sí, Roberto, quiero que cierres vos, por favor, ¿sí? Perfecto. Bueno, realmente vuelvo a repetir un poco lo mismo de antes. Brillante la exposición, excelente las preguntas que han hecho porque se ha ampliado enormemente el campo y creo que es una responsabilidad médica también a futuro de poder, de alguna manera, que estas cosas que se están viendo acá y charlando y discutiendo lleguen, como bien ha dicho Claudia, a autoridades que sean competentes y que puedan entonces ver la posibilidad de que estas cosas sean mitigadas. Y para cerrar, y agradeciendo nuevamente a Claudia, el organismo en general en estos procesos de la epigenética, probablemente lo repitamos la charla de cuando nos toque hacerlo con el doctor Ruggeri, hay sistemas abiertos y sistemas cerrados casualmente para que se produzcan los cambios epigenéticos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se consideraba antes al ser humano un sistema casi cerrado, como que el ambiente era poco influenciable a la carga genética. En este momento, esto está obviamente en total revisión y creo que para muchísimas patologías que ni siquiera nos imaginábamos van a estar desarrolladas o por lo menos instigadas por los cambios epigenéticos que también nos ha enseñado Claudia en este día. Así que bueno, para cerrar, agradecer no solo a Claudia, sino al panel que ha hecho todas estas preguntas y nos veremos en el futuro, en poco tiempo. Bárbaro. Muchas gracias. Bárbaro. Nos vemos Aplausos. entonces, un aplauso gigante, y el segundo jueves de agosto nos vamos a ver con la segunda parte de esta exposición sobre epigenética que van a exponer tanto Víctor como el doctor Cajuri, coordinados por Claudia. Claudia, inmensas gracias, hermoso. No, gracias a vos, Marcia. No, por favor, muchísimas gracias. Un abrazo Gracias enorme. a todos. Un Gracias. beso. Chao. Gracias a Chao. todos. Chao a Gracias, todos. doctora. Hasta luego. Chao. Chao, besos.